Bueno, mi gente, aquí tenemos otro soporte. Ya lo estaba dañando y me estaba olvidando hacer un videito para que lo vean. Soporte usualmente no se consigue, hay que mandarlo a traer. Ya, aquí lo estaba desarmando. ¿Sí ve? Está quitando el buje metálico para poderlo hacer. Ya ustedes saben, se limpia el soporte. Ya, se limpia el soporte. Es el antes, para que lo tengan bien presente. Este es el antes del soporte, va aquí así. Antes de hacer estos soportes siempre es bueno marcarlo. Hacer una marca por lo menos. Esto que ustedes ven ahí, esta labradita, es que lo marqué. Lo marqué como va así. Va así. Y lo marqué con ese tornillo. Ahora, es mejor marcarlo en otro lado que en el tornillo, porque a veces uno tiene que quitar el tornillo y se pierde la marca, ¿no? Entonces yo, digamos, chambonamente lo marqué así de rapidez, que lo necesitan urgente. Entonces no lo marqué como debía marcarlo. Esta es una marca, ¿ya? Y aquí viene la otra marca. Ya, no hay que marcarlo en un lado donde no tenga tornillo, que vaya la pieza directa para saber cómo va el soporte. No hace que nos vaya a quedar invertido. Ya, no hace que nos vaya a quedar invertido. Y cuando nos queda invertido hay que volverlo a hacer de nuevo. Entonces tengan eso en cuenta, mi gente. Bueno, uno de los tips o de los secretos. Normalmente cuando viene esta pieza así como ustedes la ven aquí, como cuadrada, el hoyo de la goma se puede hacer cuadrada, pero no me gusta. Mejor prefiero más bien mandar a redondear la pieza. O sea, esto lo mando a redondear. Ya, esta pieza. ¿Cómo le llamamos que no suene vulgar? El buje que va aquí dentro aquí. Entonces esta pieza se la mandamos a tornear, ya, para que quede redonda y me quede más presentable, más bonito, y que en dado caso que me quede al contrario pueda yo girarlo, porque está cuadradito, es redondo. Entonces ahí ya voy enseñándole unos trucos. Esto se limpia por completo, se quita la goma mala, se tornea la goma y se ensambla aquí, ya. Denle like a la campanita, síganme para más videos, más técnicas, que yo creo que van a aprender. Van a aprender porque el que me enseñó a trabajar a mí me dijo que él aprendió viendo. Él no le explicaron como él me explicó a mí para hacer la goma, ya, sino que él miraba y aprendió, ya, y obvio que se perfeccionó con el tiempo, ¿no? Él mismo haciendo sus gomas. Entonces, y hoy en día hay gente que trabaja mucho mejor que yo las gomas. ¿Para qué vamos a emitir? Tengo un primo que es, mejor dicho, un experto en esta vaina. Mi hijo, que le enseñé el arte, también se volvió un experto con esto. Entonces, sígame para seguir mostrándole más videos. Este es el antes. Que pasen buena tarde, o buenas noches, o buenos días.